Excelente noticia para Paraguay, amigos. Ahí lo veíamos a Julio Enciso en movimiento con la pelota, haciendo algunos movimientos, haciendo algunas jugadas. Esto es una muy buena señal para Paraguay. Que bueno, remarquemos esto primeramente. El grupo entrenó hoy, hizo su primera práctica, su primer entrenamiento. Todos los compañeros de Julio Enciso, todos los jugadores de Paraguay con normalidad. Bueno, este es el sede que le tocó a Paraguay para hacer su base, para hacer su cúpula, para entrenar tácticas, técnicas, jugadas posibles, lo que quieras, etcétera. Bueno, también rápidamente te quiero mostrar lo que va a ser el estadio de donde va a debutar Paraguay frente a Estados Unidos. Este estadio magnífico, como Estados Unidos va a ser local, esperamos un marco impresionante. Seguramente ese estadio va a estar explotado, ya que va a ser el primer partido inaugural para Estados Unidos. Y miren lo que es por afuera del estadio también, una hermosura, una locura por donde lo mires. Bueno, volviendo al tema de entrenamiento, quiero remarcar un tema muy importante sobre Bobadilla, que había quedado afuera frente a Nicaragua en el último partido amistoso que se jugó por precaución justamente. Pero bueno, eh, esto indicaría que Bobadilla formaría parte del equipo titular frente a Estados Unidos seguramente, así que seguramente lo vamos a ver a Bobadilla jugando de titular el primer partido con Paraguay. Y el otro punto es Julio Enciso, que habrá que cuidarlo uno o dos partidos, que la APF tomó esa decisión, mejor para todos. Ahí vemos a Gustavo Alfaro dando algunas indicaciones ya en Estados Unidos. Bueno, amigos, somos Página Roja, le mandamos un abrazo, un saludo, hasta luego.